Si tú tomas y dices voy a ahorrar el 10%, no importa lo poco que sea, con esos, así tú llames pequeñitos ahorros, puedes comprar bienes raíces. En este video te diré cómo comprar bienes raíces con tus ahorros. Tú me has oído, una casa al año no hace daño. No me importa lo que ganes. Ay, es que yo soy, que no gano, que soy pobrecito. Mira, no importa lo que ganes, tú puedes ahorrar. Y con esos, así tú llames pequeñitos ahorros, puedes comprar bienes raíces. Te voy a dar algunos tips para que tú puedas saber cómo utilizar tus ahorros en forma inteligente, educada, para invertir en bienes raíces. El primer paradigma de pobre es yo ahorro de lo que me sobra. Bueno, y aquí te recomiendo un libro que hemos leído todas las personas que nos educamos financieramente. Y es el primer libro que yo le invité a mis hijos a que leyeran y que ellos leyeron cuando tenían 15 años y que yo le di tarde, pero me sirvió, que es El hombre más rico de Babilonia. Eso lo puedes encontrar aquí en YouTube, lo puedes encontrar en audio. Si no te gusta leer, si no es fácil para ti leer, lo puedes encontrar en audio, en versiones gratis aquí en YouTube, que son espectaculares. Entonces, el primer paradigma es el ahorro no es de lo que me sobra. El ahorro es pagarme primero a mí mismo. Ahora tú me dirás, pero ¿de dónde voy a ahorrar? Yo te pregunto, si a ti hoy te echan del puesto o te bajan el sueldo por alguna razón de 20 o 30%, te adaptas y te ajustas para vivir. Y no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea cómodo, por supuesto, pero en última los seres humanos nos adaptamos a lo que nos toca adaptarnos, esa es la vida. Entonces, si tú en vez de esperar a que la vida te zarandee, tú tomas y dices voy a ahorrar el 10% y lo primero que llega 10%, voy a ahorrar el 20% y lo tomas y lo ahorras y lo pones en una cuenta, tú vas a darte cuenta del cambio de psicología tan espectacular que puede generarte ese pequeño, gran, espectacular cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que yo trabajo todo el mes y me mato, me levanto temprano, hago esfuerzos en el transporte público, los trancones, me aguanto a mi jefe, hago muchas cosas que me cuesta hacer en mi trabajo y me llega mi platica y pago la hipoteca o el arriendo, pago el colegio de los niños, pago el mercado, pago los servicios, pago el celular, pago la cuota de no sé cuál y en últimas no queda nada para mí y me siento culpable de que voy a comprarme una camisa. Es muy frustrante porque hay una parte mía que me estoy diciendo, bueno, estoy trabajando y ni siquiera me queda nada para mí. Si tú tomas y dices voy a ahorrar el 10%, no importa lo poco que sea, poco es pensamiento de pobre. Tomas ese dinero, tú comienzas a ahorrarlo y lo guardas para ti, no es para una emergencia. No es para gastarlo en la operación de la mamá, no es para nada que no sea invertir en bienes raíces. Porque si hay que hacer la operación, pues pones a tu mente a que se busque ese recurso como si no existiera. Mira, como si no existiera, no lo tocas. Pones una pared mental. Es como si tú estás en una situación terrible y tienes en tu cajón de tu mesa de noche el dinero para el hospital de tu hijo que lo tienes que pagar. Tú no lo vas a tocar. Vas a buscar muchas alternativas o el dinero que te dio tu jefe que es de un cliente. Tú no lo vas a tocar porque no es tuyo. Entonces en tu mente vas a poner una pared que no puedes tocar eso. Entonces sencillamente lo que tú te obligas es a buscar otra alternativa. Entonces tomas ese dinero, así sea poquito, que va a cambiar esa psicología porque vas a sentir yo puedo crear resultados, yo puedo ahorrar. Y empiezas a ver crecer de a poquito, gota a gota, paso a paso, esos ahorritos. Y otra cosa que vas a hacer es, en vez de tener el tiempo libre, en vez de ver televisión o ver los partidos, piensa qué podrías hacer en tu tiempo libre para ganar el 10% de lo que tú estás ganando ahora. Solo el 10%. Y yo estoy seguro que hay muchas pequeñas cosas que podrías hacer que te pueden aumentar el 10%. Si tú te aumentas el 10% al mes, quiere decir que estás aumentándote más de un salario al año. O sea, si tú te ganas $1,000 y te aumentas el 10%, que son $100, en un año vas a ganar adicionalmente
$1,200, o sea, 1.20 salarios más que, como no están en tu presupuesto de gastos, tú lo puedes ahorrar. Y si tú de los $1,000 que ganas ahorras $100 y te ponen el compromiso de ahorrar el 10%, serían otros 1,200, tenían $2,400. En 2 años tú ya tienes una cantidad que te puede empezar a hacer la base para tu primera cuota inicial. Y puede ser un poco más, pero en últimas, una vez tú ya tienes eso, tú ya empiezas a buscar más recursos, porque la mente va a empezar a encontrar cómo puedes ahorrar más, cómo puedes mejorar tus gastos, y vas a empezar a darte cuenta que tú puedes ahorrar muchísimo más de lo que tú pensabas. Eso lo oigo en mis estudiantes vez tras vez. Entonces, primero, decidir pagarte primero. Segundo, no tocar esos ahorros, no son para ninguna emergencia. Tercero, crear un ingreso adicional de un 10%. Cuarto, enfocarte en controlar tus gastos para aumentar tus ahorros, y cualquier ingreso adicional lo vas a poner en esa cuenta de ahorros, y cuando menos te das cuenta vas a tener ya la cuota inicial para tu primera propiedad. Si quieres más información, escuchar cualquiera de mis podcasts. Hay muchos ingresos reales con bienes raíces que los puedes encontrar aquí en mi canal. Bueno, cuéntame para qué te sirvió esta información. Espero que te haya motivado para ahorrar, pagarte primero, leer El hombre más rico de Babilonia y empezar a decir que tú, no importa lo que ganes, puedes empezar a trabajar en comprar tu primera propiedad. ¿Quieres comprar propiedades sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal, que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida, te espero.